Me presento porque yo los conozco a ustedes porque los veo, pero ustedes no me conocen a mí. Soy Juan Manuel Martínez. ¿Y de dónde? ¿De dónde? De Mendoza. ¿De la ciudad de Mendoza? La ciudad de Mendoza. Sí, buenísimo. Bueno, ¿les parece si empezamos? El tema que yo quisiera que tratáramos hoy es el de psicoanálisis por internet. Es un tema que hace un tiempo que vengo investigando y como algunos de ustedes me comentaron recién, les parece que es bastante actual. Así que en ese sentido me parece que es interesante. Básicamente, digamos, yo tenía una duda y esa duda después la llevé a una especie como de proto-investigación, digamos. La duda es si el psicoanálisis por internet se puede o no se puede. Básicamente es eso. Y con esa duda, digamos, que se abre en dos partes, ¿no? Si se puede, ¿por qué sí, por qué no? Perdón, si se puede, ¿por qué sí? Y si no se puede, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces lo que hice fue buscar un poco de los trabajos que los colegas han hecho al respecto y eso es básicamente lo que les quiero presentar en torno a lo que estuve buscando. Busqué trabajos de colegas porque lo que yo quería hacer era analizar un poco la perspectiva general del tema y la verdad es que pude dividir la respuesta del mundo lacaniano en dos partes, básicamente. La cantidad de respuestas que hay sobre el tema de psicoanálisis de internet en dos partes, en dos tipos de respuestas. La primera es que vivimos en una época que está mediada por la tecnología y la forma de vivir nuestra está frente a un avance constante de lo tecnológico, lo virtual, la virtualidad, los medios digitales y demás y demás. Y otro tipo de respuestas, digamos, la segunda parte sería que la postura del psicoanálisis frente a esta situación es no ceder frente a eso. Entonces el psicoanálisis por internet no se puede practicar. ¿Sí? Eso es básicamente lo que encontré. Ahora, de lo primero, la primera parte, la de los medios digitales, cómo nuestra vida está cambiando, bla, bla, bla. Hay muchísimos textos escritos que los pueden encontrar en internet. Algunos están mejores, otros están peores. Pero la verdad es que la red está inundada de esos temas, así que de eso no vamos a hablar porque es lo más consabido y no me interesaba tanto. El tema en el que me gustaría que nos enfocáramos hoy es el segundo. La idea de que el psicoanálisis por internet no se puede. ¿Sí? Básicamente esa es la cuestión. Porque la pregunta que a mí me parece evidente es ¿por qué? Y a la hora de dar las respuestas a por qué no se puede, la cosa ya no se pone tan clara, ¿no? O sea, es un poco más confuso todo. Entonces, antes de empezar, me gustaría comentarles que, sinceramente, lo que he encontrado es que los psicoanalistas de orientación lacaniana tienen una postura bastante moralista y bastante conservadora con respecto a Internet. A todo. Pero en Internet en particular. Me refiero, entiéndase por Internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, Tinder, ¿no? Tinder. Porque calculo, bueno, a mí me pasa, ustedes díganme si ustedes no, calculo que algunos de sus pacientes les cuentan cómo conocen gente por Tinder o cómo no logran conocer. Bueno, lo que yo noté en esto, que ahora les voy a leer algunas citas que les traje, es una postura como medio conservadora frente a los fenómenos de Internet, de los colegas. Es más, creo que casi podría decirles que hay algo de este fenómeno que les asusta a los colegas. Esa es la sensación que yo siento cuando los leo. Entonces, me gustaría citarles algunas cosas que encontré y lo vamos discutiendo. ¿Sí? Bueno, no sé si saben, pero el congreso anual de la EOL, de la NEL, la Nueva Escuela Lacaniana, la Escuela de Orientación Lacaniana, del año pasado, se llamó, que fue acá en Buenos Aires, se llamó Hiperconectados, ¿no? El analista frente a los lazos virtuales. Así que bueno, me parecía que era una gran forma de empezar, porque ellos eligieron ese tema, entonces valdría la pena quizás empezar por lo que comentan. Igualmente, les doy como una introducción general de qué es lo que van a escuchar un poco en las citas que les traigo a continuación y se los podría resumir así. Para ellos, básicamente, el problema pasa porque Internet ofrece un cuerpo virtual mientras que la realidad ofrece un cuerpo real. ¿Sí? Eso es básicamente una línea que yo noto en todas las opiniones de todo lo que encontré sobre el tema. Entonces, bueno, me gustaría empezar con
con la cita de una entrevista a Alicia Arenas, que es una psicoanalista miembro de la AMP y de la Nueva Escuela Lacaniana de Miami, en torno al tema de Hiperconectados 2016. Lo leo textual y después lo comentamos. Dice: respecto, por ejemplo, al tema de los análisis o al tema de las supervisiones, es un problema, porque evidentemente, es el punto clave, evidentemente no hacemos análisis por internet, no hacemos análisis online. Uno puede conectarse con un paciente que está de viaje temporalmente, conectarse por Skype para hablar con él 1 o 2 veces, como antes hacíamos con el teléfono si alguien estaba de viaje. Pero eso es muy diferente a hacer un análisis por internet. No es posible sustituir la persona virtual por la persona de carne y hueso. Coma. Es decir, lo que sucede allí es muy diferente. Si bien tenemos hoy en día un cuerpo virtual, el cuerpo virtual puede tener efectos en lo real, pero el cuerpo virtual no es el cuerpo real. Eso no hay que confundirlo. Hasta ahí la cita. En realidad me parece que la posición es bastante clara, ¿no? Es decir, no se puede hacer psicoanálisis por internet porque no... Sí. No, una cosa te pregunto. ¿Te interrumpimos mientras vas hablando y te hacemos una sí, pregunta? ¿O sí, interrúmpame. ¿No hay problema? Sí, no hay problema. O expresar todo lo que considerás que es la base del argumento para que tengamos más elementos. Bueno, como ustedes prefieran. Si vos pensás... Si querés decir ahora, adelante. Sí. Gracias. Dale. Cuerpo real. ¿Qué supone el cuerpo real? ¿Lo real del cuerpo es la carne? Esencialmente sí. Real. Esencialmente sí. Tengo unas citas para justificar un poco qué es lo que ellos creen como cuerpo real. Yo te respondería rápidamente que sí, y más adelante te explico bien qué es. Pero por lo pronto, la persona virtual y el cuerpo virtual que presenta Internet, no hay que compararlo con la persona de carne y hueso, que sería el cuerpo real. Eso es básicamente lo que dice Alicia Arenas, ¿no? Para mí la clave está justamente en lo que vos preguntás, en qué se entiende por virtual y qué se entiende por real, ¿no? Yo creo que virtual sería la pantalla y real sería la carne y los huesos. Tengo como 3-4 citas más o menos parecidas en ese sentido y después vamos a lo de real. La siguiente cita que les traigo es de una colega de la NEL Medellín, la Nueva Escuela Lacaniana de Medellín, que se llama Inés Anderson. Y el texto es Análisis por Internet, si me preguntan, del año 2012. Y la postura me parece bastante similar, se los leo y lo discutimos igual. Dice Inés Anderson: Miller plantea que el analista debe poner su cuerpo en la sesión para representar la parte que no se puede simbolizar. Agrega que a pesar de que la tecnología nos permita estar en otros lugares sin el cuerpo, la verdad es que estar allí sin el cuerpo no es estar allí de verdad. Y después busqué la cita de Miller, y es verdad. Es cierto que Miller dice eso. Más adelante se las leo. Pero básicamente la clave tiene que ver justo con eso, que no se puede efectuar un análisis porque no se puede, por los medios digitales no se puede estar allí de verdad. Y estar allí de verdad significa que el cuerpo esté ahí situado, vamos a decirlo. Sigo. Dice entonces Inés Anderson, cito textual: José Fernando Vázquez habla de cómo en la realidad virtual la imagen es fundamental y casi pierde su valor de representación y adquiere más bien una voracidad que fagocita la realidad. En el caso de la sesión virtual, me parece que la presencia del analista puede quedar fagocitada. Fin de la cita de Inés Anderson. Y básicamente es como si la imagen se comiera la presencia, ¿no? Entendiendo presencia como el cuerpo del analista. Igualmente hay como una confusión ahí medio extraña de como si la imagen fuera la representación, como si la imagen tuviera un valor de representación, estrictamente hablando, y no fuera la cosa en sí, como si tuviéramos la cosa y su imagen, que es la representación. Que en realidad yo no sé si... ¿cómo se llama este señor? José Fernando Vázquez es psicoanalista, ¿no? Pero por ejemplo en el Estadio del Espejo queda muy claro cómo en realidad la imagen del cuerpo propio no está constituida, es constituyente del cuerpo. Entonces, no, por lo menos en el psicoanálisis lacaniano, la función de la imagen no es una función de representación. O sea, no es que hay un cuerpo y la imagen es la representación de ese cuerpo, sino que la imagen crea el cuerpo, la imagen funda el cuerpo,
¿no? Hay como una aproximación, no sé si ustedes lo comparten, hay como una aproximación medio intuitiva sobre qué sería una imagen, cómo la pantalla libera una imagen, se come al cuerpo, ¿no? Bueno, otra entrevista más, en el mismo tenor, que es el de Hiperconectado 2016, a Marie-Hélène Bruce, no sé si alguno de ustedes la conoce, es miembro de la AMP y también es miembro de varias organizaciones, entre ellos la NEL de México, por ejemplo. Dice Marie-Hélène, la hiperconectividad implica la desconexión de la palabra con el cuerpo. Ya existía, pero ahora es generalizada. La cuestión es que la hiperconectividad realmente enchufa la palabra no necesariamente a un cuerpo, sino a orejas que no hay. Ese final, la verdad es que no lo entiendo. Tiene como una connotación medio poética y sinceramente no entiendo bien qué significaría que la conecte a orejas que no hay. Como eso no entiendo, esa parte no voy a decir nada. Pero de la primera parte me gustaría mencionar cómo básicamente es la misma idea, ¿entienden? Hay una desconexión por la hiperconectividad, hay una desconexión de la palabra con el cuerpo. Creo que la idea es como si el sonido que proviene del gadget tecnológico, de la tablet, de la compu, del celular, no tuviera relación con el cuerpo de donde provienen las palabras. Me parece que esa es básicamente la idea. Pero bueno, un momento después, bastante pertinentemente, dice, bueno, eso ya existía en realidad. Y es verdad. Digamos, en un diagnóstico hecho por Lacan y por un montón de filósofos en la segunda mitad del siglo XX, e incluso por la lingüística, está claro que las palabras no provienen ni pueden ser referidas al cuerpo que las dice, ¿no? La idea un poco de que no hay autor. En el sentido, no hay autor en el sentido, en este contexto, de que no hay quien dice las cosas, no es que esas palabras provienen de ese cuerpo. Y yo creo que eso ya estaba diagnosticado desde hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con la tecnología. Es decir, no es que en la época de Foucault no había Snapchat, y aún así Foucault sabía que en realidad no había una estricta relación entre las palabras y el cuerpo de donde proviene. Pero lo digo, lo aclaro, porque aunque ella después dice, bueno, eso ya existía, en realidad el argumento central es como si la tecnología separara. Creo que eso es lo que quiero transmitirles de la cita. Como si ella pensara que en un dispositivo, por ejemplo, analítico, donde no hay tecnología de por medio, donde no hay una tablet o un celular, no sucede este fenómeno. Fenómeno mediante el cual habría una especie de relación entre las palabras y ese cuerpo que las pronuncia. ¿Me sigue más o menos la idea? ¿Sí? O sea, estás haciéndolo por la contraria. Claro, claro. Es decir, ella lo dice en el contexto de hiperconectados y dice, como vivimos hiperconectados, hay una desconexión de la palabra y el cuerpo, ¿no? En realidad es un diagnóstico que está hecho mucho antes de que hubiera redes sociales, de que hubiera Facebook, de que hubiera WhatsApp, pero ella lo utiliza en un argumento como si eso tuviera algo que ver con la hiperconexión en la cual nosotros vivimos hoy en día. Si retirás la tecnología, entonces sí habría conexión. Y me parece que está ahí como implícito, ¿no? Cosa que no es cierto, porque en realidad cuando no había tecnología ya se había planteado este mismo problema. Y para mí, en realidad, el argumento tiene que ver con que ella, de fondo, lo que está planteando es que hay una especie de cosas despegadas entre las palabras que serían simbólicas y el cuerpo que sería real, ¿no? Que es un poco el argumento que vienen planteando todos, como, bueno, no se puede hacer con la tablet porque hay un despegue. En cambio, si lo hacen en un diván, ahí no hay un despegue. No, por supuesto que hay el mismo despegue. Entonces este argumento no vale nada en este contexto. Bueno, y la última cita que les traigo de otros colegas que trabajan el tema es de una psicoanalista que se llama Susana Salce y tiene un texto que se llama ¿Quién es el otro en el universo del gadget? Les leo el fragmento y ahora lo comentamos. Dice: el 2 de septiembre de este año se publicó en la Corriere della Sera de Italia una noticia periodística que incluía una foto. En la foto hay un grupo de policías tratando de disuadir a una joven que amenaza con arrojarse a las aguas del Bósforo. Separado de este grupo, hay otro policía sacándose una selfie en el mismo momento en el que a sus espaldas el cuerpo de la joven cae al agua. ¿Sí? ¿La escena queda más o menos clara? Podría decirse, dice Susana Salce, y nosotros sabemos cuando los colegas dicen podría decirse, viene algo terrible. Podría decirse
que en lugar de cumplir su función de asistencia al otro, el funcionario público estaba ocupado mirándose en su aparatito. A eso me refiero con una forma despectiva de decirlo, ¿no? Esta escena me hizo pensar en el mito de Narciso y me pregunté por qué cuando alguien se aliena con la imagen, algo respecto del cuerpo se desanuda. Cuando Narciso quiere abrazar su imagen, el cuerpo cae. Alienados en un mundo, bueno, esto es para mí lo importante, ¿no? Alienados en un mundo de imágenes, los cuerpos parecen perder consistencia. Y creo que es básicamente otra vez la misma idea, ¿no? Como si uno se mira mucho en el celular, se desvanece el cuerpo. En ese caso es de la pobre chica. Claro. Hay un caso que también, no sé si te acordás, fue hace poco también, de una pareja que se cayó por un precipicio sacándose la selfie. Sí, últimamente hay muchos casos de gente que, claro, porque tratan de sacar la selfie más osada, digamos, y se terminan cayendo. Pero esta interpretación de Narciso le cabría a esa noticia más. Sí, puede ser. ¿Cómo? Y le llamás colega, aparte, muy bien. Sí, es una psicoanalista. No, bueno, eso ya es otra discusión. Bueno, entonces, continúo. Entonces, bueno, básicamente es la idea, ¿no? Uno se mira, el cuerpo se cae, se desanuda, porque uno se mira mucho en la imagen. ¿Qué mira uno? La imagen virtual. ¿Y qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que pierde consistencia? El cuerpo real. Que en realidad, ahora que lo decís, también hay otro, implícito en la idea, también hay otro error sumamente común y frecuente, no sé si ustedes lo ven también, de relacionar la selfie con lo que le pasó a Narciso. Que no tiene absolutamente nada que ver, porque lo que le pasó a Narciso fue algo que tenía que ver estrictamente con su imagen y cómo él queda enamorado de ella. Y la selfie tiene una función muy clara, que es sacarla y subirla a internet. En realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a Narciso. Porque la selfie, si se queda en el celular, tampoco sirve para nada. La clave es que esté posteada en Instagram o en Facebook y demás. Pero bueno, también es algo muy común que los colegas digan como el narciso, narcisismo, la selfie, bla, bla, bla. Bien, entonces bueno, hasta ahí las citas que les traigo sobre los colegas. Y la idea que yo me planteé es que, en ese punto me planteé un problema, porque yo decía, bueno, si todos estos analistas sostienen la línea de Miller, ¿será que esta idea es rastreable en Miller o en realidad es una idea que surge de la gente que sigue a Miller? Y la verdad es que cuando me puse a investigar algunos textos de Miller, básicamente es la idea central de su desarrollo. Entonces les quiero leer la cita que para mí fundamenta toda esta cuestión, que es una cita que proviene, es la que mencionaba más arriba, ¿sí? En la cita de la colega anterior, que proviene de un texto que se llama Los usos del lapso. Y es un curso del miércoles 17 de noviembre del 99. Para mí, esto es el argumento central. Cito texto a Miller. Uno siempre se hace la pregunta, ¿y por qué no puede uno hacer un análisis escrito? Si uno también puede descifrar, interpretar lo escrito. ¿Por qué no puede uno hacer análisis por teléfono? Si al menos uno tiene la voz, y luego mañana tendremos la imagen. ¿Por qué uno no hace análisis en videoconferencia, video psicoanálisis? Es porque es necesario que el analista ponga su cuerpo allí. Él o ella deben poner su cuerpo allí para representar la parte no simbolizable. La tecnología está en el lado anticipatorio del milenio. Esta es la parte fuerte. La tecnología nos permite sin duda estar allí sin el cuerpo. Es verdad. Pero estar allí sin el cuerpo no es estar allí. No es la verdad de la verdad de la verdad. Sin duda, alguien les podría decir, uno puede dar la voz, uno puede dar la imagen, y mañana uno dará el olor, y quizás uno dará el clon. Pero se mantiene para el próximo milenio también, dice Miller. Este es el año 99, ¿no? Esta idea se mantiene para el próximo milenio también. 2 puntos, habrá una parte de goce no simbolizada, y esto es lo que llama por la presencia del analista. ¿Qué? Nada, que sigue la misma, digamos, ¿no? Claro, ahí está el argumento central. Es decir, hay algo... No se puede hacer psicoanálisis por internet porque hay que tener cuerpo. Porque ese cuerpo, lo que llama por la presencia de ese cuerpo, porque aquí el problema es qué significa presencia y qué significa cuerpo, ¿no?
obviamente, a medida que te vas metiendo, en realidad, el problema de los argumentos centrales de los colegas que les leí hace un rato es que suponen un montón de conceptos que Miller no supone, él los plantea y ahora se los voy a compartir. Pero el argumento es básicamente ese. Es decir, el psicoanálisis por internet no se puede porque uno tiene que poner ahí el cuerpo para representar una parte de goce que no está simbolizada. Esa parte de goce no simbolizada llama por la presencia del analista. Y para mí parten dos preguntas. ¿Qué sería presencia? ¿Y por qué el cuerpo implica presencia? ¿No? Pero además, otra cosita, mirá, que vos mencionaste, la cuestión del escrito. Es decir, no es lo mismo hacer un análisis por email, que me parece terriblemente dificultoso, que hacerlo, digamos, por Skype, o incluso por teléfono, donde está la presencia de la voz, la influencia del tono, de la connotación, sí, etcétera, etcétera, que la voz, digamos, arrastra consigo. No se trata de lo mismo. Es que para Miller sí. Bastante diferente. Yo pienso que Miller no hace una diferencia. Para él los pone todos en la misma categoría. Por email es una cosa, es decir, por carta se puede hacer un análisis y es medio complicado. Pero sí, pero la tecnología, mira, es interesantísimo esto, porque yo pensé lo mismo que vos, porque los escritos, claro, los escritos no puede ser, pero mirá el recurso que usan ahora en los concursos de la radio. Te hacen una pregunta, che, ¿en qué año salió el primer disco de Guns N' Roses? Y vos lo buscas. Wikipedia lo encontrás, te dice, tenés 20 segundos para llamar y contestar. Entonces, se garantizan que no podés utilizar la herramienta tecnológica. Podríamos hacer lo mismo, si pudiera ser posible. Es decir, vas a escribir, pero no te vas a detener durante la escritura, vas a escribir de corrido, perdón. Vas a escribir de corrido, por ejemplo, algún recurso así. Pero podría, porque que uno diga, bueno, sí, tendría el mismo valor que, o un valor similar a la expresión oral, que no es revisable. Claro. Igualmente me parece que para Miller todo entra en la misma bolsa. El escrito, el teléfono y la videollamada, todo no en oposición a la presencia del cuerpo en el consultorio. ¿No? Y con respecto a la presencia, una expresión que justamente la escuché de una malísima película, Baby Driver, malísima. Una expresión en inglés. En inglés dicen, cuando vas a estar presente, pero vas a estar en otra, estás cuerpo presente, pero estás prestando una respuesta, le dicen mail it in. Alguien pone mail it in, vas a mandarlo por carta, o phone it in también vas a hacer el seguro por teléfono. En el sentido de vas a estar de cuerpo presente, pero en otro lado. Sí. Creo que acá presencia significa poner el cuerpo ahí. Porque estar ahí sin el cuerpo no es estar ahí de verdad. Ese es el argumento central. Lo terrible me parece que lo verdadero termina siendo el cuerpo. O sea, lo que da categoría de verdad es el cuerpo como tal. Parecería que lo más importante para el análisis, para estar allí de verdad, lo más verdadero que tenemos, es que el analista esté de cuerpo presente ahí en ese consultorio. Entonces, a mí me parece que el problema es que no podemos avanzar si no nos planteamos la pregunta ¿qué es cuerpo? En este contexto, porque... Fíjate vos, una cosita, ¿no? Ni bien empezaste, los tipos hacen la dicotomía entre el cuerpo virtual y cuerpo real. Y resulta ser que el cuerpo en el nuevo Romeo es imaginario. Es virtual. Claro, es virtual. Entonces, ¿de qué estamos jugando, no? Claro. Y además tiene consistencia. No es que tiene consistencia. Es la consistencia. Entonces, es terrible porque el cuerpo, digamos, nos estamos adelantando un montón, ¿no? Pero hacia allá vamos, porque básicamente el argumento sería que ellos, creyendo que no caían en el engaño de lo imaginario por no usar gadgets, por no usar computadora, terminan cayendo precisamente en el engaño de lo imaginario, que creer que el cuerpo consistente es lo más verdadero, ¿no? Es como, aunque parece ser una lógica muy crítica, en realidad es sumamente intuitivo. Creer que la verdad es el cuerpo consistente que está ahí sentado. Creer que porque el tipo está sentado atrás de uno es sumamente ingenuo. Me parece. No sé si ustedes también lo piensan así. Bueno, no tiene que ver directamente con el planteo, ¿no?, de la charla, pero la noción de acto que se sostiene, es la de hacer algo con el cuerpo. Con el cuerpo. Porque hay un... Y se manda a hacer
algo al paciente. Es que en realidad de fondo, ahora les leo las citas que les traje, pero la idea central de fondo es que la clave es el cuerpo. Lo realmente importante para el psicoanálisis es el cuerpo. Y si puede ser el cuerpo que resta por fuera de la simbolización del significante, mejor. Claro, ese es, ¿no? el cuerpo. Ese es el verdadero cuerpo que importa. Es notable, Sí. porque no sé si ustedes alguna vez hayan leído eso en Lacan, por ejemplo. Yo no lo he tratado de buscar y no... Son palabras similares a las que usa Lacan para decir precisamente lo contrario. Sí, sí, sí. Creo que critica al empirismo en relación a eso Lacan, que habla de sensualismo. Claro, Sensualismo en de relación los al empirismo, sentidos. que lo que puede captar los sentidos sería lo verdadero. Claro. Y que las imágenes, justamente, las imágenes y las palabras serían como imitaciones pobres de eso que se siente, que sería el dato verdadero. La verdad de la verdad de la verdad. Claro. Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué es el cuerpo? 1. Y 2, ¿por qué es tan importante ubicarlo ahí físicamente? Para mí esas son 2 preguntas clave para poder resolver si se puede o no se puede. Entonces, en el libro que se llama Embrollos del cuerpo, ese libro presenta una conversación entre Miller y otros psicoanalistas en torno a casos clínicos que fueron presentados ese día, ¿sí? La reunión recogida sucedió el 16 y 17 de enero del 99 y abordé la lectura de ese libro con una pregunta muy clara, y es ¿a qué se refieren cuando hablan de cuerpo? ¿Sí? Entonces le comparto del texto ese que les mencioné la cita de Miller. Esta es un poquito más larga, así que les pido paciencia. Cito textual. Lacan habla, y si pueden, perdón, un paréntesis, y si pueden alguien paralelamente vayan rastreando la forma de argumentar. Es realmente notable cómo él va relacionando cosas que no tienen absolutamente nada que ver para llegar a una conclusión que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con el argumento de Lacan. Pero eso es en paralelo a los que les quiero compartir. Entonces ahora sí, la cita de Miller. Lacan habla de embrollos de lo verdadero. Son los embrollos de lo verdadero en su relación con lo real. Alguien vaya haciéndola, ¿no? Llegué a argumentar que la palabra embrollo connotaba especialmente en Lacan, en su última enseñanza, la relación con lo real. Entonces dice Miller, Lacan habla de embrollos de lo verdadero, embrollos en Lacan significa relación con lo real, dice Miller. ¿Sí? Digamos que lo real embrolla lo verdadero porque no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario. En este caso, los diferentes trabajos de ese día, dice Miller, los diferentes trabajos toman el cuerpo como un real, como si no se dejara dominar, lo que constituye una vecindad entre los casos de psicosis y de histeria. La expresión de Lacan, que se discute en ciertos textos, el rechazo del cuerpo, fíjense cómo ahí va la expresión, que es una verdadera expresión de Lacan, el rechazo del cuerpo, expresa la impotencia del significante para dominarlo. Y ahí ya tiene completamente el argumento dado vuelta. ¿Ven? Aquí nos enfrentamos a sujetos embrollados con el cuerpo. Y a punto tal que la cuestión que se plantea frecuentemente es saber si el sujeto es analizable, porque para analizarse no hay que estar exageradamente embrollados con el cuerpo. Punto y seguido. El sujeto debe al menos poder desembrollarse y eso pasa por la simbolización. Entonces, básicamente la idea de embrollos del cuerpo es, Miller toma una frase de Lacan que es embrollos de lo verdadero y dice, cuando Lacan dice embrollo se refiere a lo real, entonces por eso cuando nosotros decimos embrollos del cuerpo nos referimos a lo real del cuerpo. ¿Qué significaría lo real del cuerpo? Lo que no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario. ¿Sí? Es decir, algo del cuerpo, todo entrecomillado, ¿no? Algo del cuerpo que no puede dominar el significante y por ende, como no lo puede dominar, no pasa por la simbolización. ¿Queda clara esa idea? No hace falta que explique más la cita, ¿no? Tengo otra. Igual traje varias citas porque para que vean que la idea es consistente. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que es consistente, es consistente. Ahora de otro texto muy importante de Miller que se llama Los signos del goce. Dice Miller, en la ciencia,
la consecuencia de esta posición romántica es dejar de plantear que hay que curar al hombre, porque esta enfermedad es esencial. El efecto inmediato de esta definición, que es muy general y que por cierto no es solo de Lacan, es el antibiologismo. O sea, el antibiologismo es el resultado de una posición romántica en la ciencia. Sigo. No se trata de negar, y esto para mí es importante, no se trata de negar que lo real exista, que existan datos biológicos, fisiológicos, orgánicos y naturales. No se trata de negar que lo real exista, que existan datos biológicos, fisiológicos, orgánicos y naturales. No se trata de negar que hay una animalidad del hombre, que hay instintos, necesidades, la estructura del organismo. Se trata de plantear que en el hombre todo está dominado por otro orden de realidad. Bueno, no hace falta que explique mucho. Creo que el otro orden de realidad al que se refiere es como lo simbólico, digamos, lo que está implicado por el significante. Pero ¿qué es lo real? Lo primero, lo primitivo, lo animal, lo orgánico, ¿no? Entonces lo que tendríamos, me parece, es como una base animal sobre la que se monta lo humano. ¿Sí? Una base animal real, para decirlo completamente, sobre lo que se monta lo humano simbólico. Un pedacito más de la cita de este mismo texto. Busquen en toda la etiología animal y verán que cuando se respeta la integridad del ser vivo en su medio, es decir, cuando no se introduce ninguna modificación, no podrán encontrar nada que tenga ese aspecto subjetivo. Lo único que encontrarán será de orden imaginario. Lacan utiliza los servicios de la etología porque la observación del comportamiento animal acentúa la función enteramente real de las imágenes en ese comportamiento. Para que surja el laberinto simbólico, hará falta una intervención quirúrgica, hará falta el estrago introducido en el orden natural por el especialista. Entonces, creo que es otra vez la misma idea. Hay como una especie de animalidad que se caracteriza por vivir en lo real o en lo imaginario, a lo sumo, y que no posee subjetividad, ¿no? Un real previo. Claro, un real presimbólico, ¿no? Creo que ese es el argumento central, como un real presimbólico. Que en realidad si lo piensan eso es lo importante, porque parecería que ese real presimbólico es lo que hay que tener en la sesión. Por eso por internet no se puede. Ese es básicamente el argumento. No se podría hacer por internet porque ese real presimbólico queda excluido. O, bueno, no sé bien. Tampoco sería presimbólico, porque si esperan que venga, debe ser por lo menos paralelo. No, a mí me suena presimbólico. No, es que no, ese ya es como el mayor punto de confusión al que yo llego. Porque encima la idea es que no se puede acceder a eso. Pero él mismo lo plantea. Entonces no termino de entender bien cuál sería la función del psicoanálisis digamos, cómo operaría el psicoanálisis sobre ese punto de real que queda por fuera del significante. ¿Sabes qué? En ese punto, Claro, pero exacto, pero no entiendo bien qué es lo que tendría que hacer el analista con eso, o por qué es importante que esté ahí. La lucubración. No, ante esa pregunta en algún No sé. caso, en algún momento se propuso la clínica del acto. Es decir, donde el analista tenía conductas bizarras que trataba de sorprender al paciente, digamos, de esa manera conmoverlo, digamos así, y que en realidad no servían absolutamente para nada. Pero ¿cuál sería la función de este acto? Claro, es ¿Conmover en qué sentido? al paciente de modo tal de ir a tocar, de ser real, y lo simbólico no alcanza a tocar. Para ellos lo real es esa parte, digamos así. Claro, tenés razón, porque de hecho si yo golpeo con una parte biológica, tu parte biológica, eso es real. Se conmueve lo real. Claro, se conmueve lo real. Claro, puede ser. Además se identifican el simbólico con lenguaje histórico solamente y no con comunidades sociales. Lo simbólico solo con el lenguaje histórico y no con comunidades sociales, porque te puede pegar en la cabeza y puede significar un montón de cosas que la función social. Sí, es también significante. Claro. No es acción o significante, no. Es significante. Es significante. Claro. No es que la palabra es significante, se homologa a palabra significante. En realidad, en el campo del psicoanálisis, se hable o no se hable sería significante. O sea, hace algo. ¿Qué significaría el campo del psicoanálisis?
¿qué significaría el campo del psicoanálisis? No sé, podés Lacan. pensarlo desde otra disciplina y puedes pensar otra cosa. No, te pregunto porque Miller es el campo del psicoanálisis. Y Sí, sí. el argumento es exactamente el contrario. Hay otra discusión, ¿no? Claro. ¿Qué sería psicoanálisis? Bueno, pero más o menos siguen la idea, ¿no? Hacia dónde apunta la cuestión. Lo que yo voy notando a medida que voy leyendo los textos de él es que tienen sentido lo que dicen los demás. Más o menos siguen la misma línea. Bueno, entonces les decía, una animalidad que vive en lo real, al sumo en lo imaginario, pero que no hay subjetividad allí, porque para que surja lo simbólico, por eso yo creo que es como lo presimbólico, quizás en la próxima cita queda más claro, pero la idea sería como que para que surja lo simbólico habría que hacer una intervención quirúrgica. Quirúrgica en el sentido de una cirugía que sería antinatural, que introduciría este estrago que no estaba en ese orden natural, lo introduce a este orden natural, y entonces ahora sí tenemos un humano, después del estrago. Pero fíjense cómo todas son palabras de Lacan, ¿no? Eso para mí es realmente lo interesante. Estrago, embrollo. Bien. Para mí la idea es que lo real es presimbólico, y habría algo de ese real que aún con la aparición del significante no se dejaría dominar. Y al parecer el analista tendría, aquí es donde yo tengo confusión y me gustaría que ustedes me ayuden un poco, porque al parecer el analista tendría que poner este cuerpo ahí en la sesión, me refiero a este cuerpo real, presimbólico, al organismo, ¿no? Para simbolizar aquel resto de goce que queda por fuera del significante. Eso no entiendo, ¿por qué mi cuerpo orgánico simbolizaría algo del resto de goce que no es significante en el paciente, ¿no? Esa parte no la termino de entender. Lo busqué en Miller y eso no lo encontré. Bueno, igualmente me parece que para lo que realmente me interesa compartirles hoy está claro que el psicoanálisis por internet no se puede por este tipo de razones. Y creo que las razones básicamente pueden resumirse en la presencia del analista como lo real del cuerpo del analista estando ahí en el consultorio, cosa que internet no te da, entonces internet no se puede, ¿no? Pero sin duda, y esto es a lo que quería llegar antes de que pasemos a discutir un poco más en profundidad toda esta cuestión, la obra más clara para analizar esta propuesta de Miller es un texto que se llama Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo. Esta sí es realmente brutal. Es del año 2002. ¿Sí? Les voy a citar un poco la idea de Miller. Bueno, no, iba a decirles algo, pero primero la cita y después explico. El cuerpo viviente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se trata solamente del cuerpo imaginario, del cuerpo bajo la forma de su forma. No se trata del cuerpo imagen, de ese que conocemos, al cual nos referimos porque es operatorio en el estadio del espejo. Ese cuerpo especular que duplica el organismo, que ahí está la misma idea de representación. Tenemos el organismo, y si ustedes lo ponen frente a un espejo, lo que tienen es la duplicación del organismo. O sea, es el estadio del espejo al revés, ¿entienden? Es Lacan invertido completamente. Porque en Lacan, claro, como un espejo. Plano. Porque la idea de Lacan es que esta imagen constituye este organismo, y la idea de Miller es esta imagen duplica el organismo. Y ahí tienen otra vez para mí lo que sería lo previo, digamos. Esto ya estaba, vos le pones el espejo y cuando se lo pones lo duplicas. Pero ya estaba. Igual esto no es lo importante de la cita, sigo. No se trata tampoco del cuerpo simbólico, el que repetidas veces trae bajo la pluma de Lacan la metáfora del blasón, ¿no? Los blasones son un código, que es realmente muy interesante toda la metáfora que hace Lacan del blasón. Las partes del cuerpo ciertamente pueden estar representadas allí, junto con otros elementos naturales, pero tienen el valor de significantes, que es lo que vos decías. Eso en Miller es el cuerpo simbólico. Cuando decimos, y esto es lo fuerte del argumento, el cuerpo viviente, nos alejamos de este cuerpo simbolizado, como así también del cuerpo imagen. Ni imaginario ni simbólico, sino viviente. Coma. Este es el cuerpo que está afectado de goce. Si el síntoma es una satisfacción de la pulsión, si es goce condicionado por la vida bajo la forma del cuerpo, eso implica que el cuerpo viviente
es prevalente a todo síntoma. He aquí lo que está en el horizonte, y aquí para mí viene la propuesta de Miller, ¿no? He aquí lo que está en el horizonte de lo que llamo biología lacaniana. 2 puntos, el nuevo desarrollo de la sintomatología a partir de los acontecimientos del cuerpo. Biología lacaniana, página 25 y 26. Claro, es esencialmente freudiano, ¿no? Y de hecho el verdadero problema de plantearse la duda si el psicoanálisis por internet se puede o no, es que eso está difícil buscarlo en Freud y en Lacan, ¿no? Pero claramente, siguiendo estos argumentos, en el modelo de Freud no se podría, ¿no? Igualmente, para mí el desarrollo propuesto por Miller es interesante en el sentido que se llama biología lacaniana, ¿no? Es una propuesta de él, me hace recordar mucho a la idea freudiana de Lacan. Cuando Lacan todo el tiempo dice freudiano, 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 no creo que realmente se refiera a cosas que ustedes puedan rastrear en Freud, sino a una cierta operación de lectura que lo hace sobre las obras, que produce una lectura freudiana de las cuestiones. Acá me parece igual. Aquí lacaniano no tiene nada que ver con Lacan. Es una propuesta de un cierto tipo de biología donde la sintomatología de los pacientes se analiza a partir de acontecimientos del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Cuerpo no imaginario, como lo llama él, no simbólico, sino el cuerpo viviente. Pero, vamos a ver, y otra cosa. Los casos de Freud no son mayormente virtuales. A Juanito no lo vio, ¿no? A Scheber tampoco. A Scheber tampoco. Y a Dora pocas veces. No, pero Juanito lo trataba. Sí, le hablaba, le decía vos esto, vos aquello. ¿Y no era a través del padre? Sí, a Juanito lo vio 2 veces nada más. 2 veces, ¿no? 2 veces nada más. Todo lo demás era a través de las cartas con el padre. ¿Sí? No, por eso, incluso en Freud podemos encontrar que funcionó algo virtual. Por lo menos para el lado de Freud. Claro, si después funcionó para los demás, sí, está bien. Está bien. Sí, entiendo la idea. Pero igual no sé si Schreber no es un psicoanálisis. Claro, Desde el lado de Freud, él lo tomaba como válido ese material. No exigía que esté Schreber presente. Claro, pero puede haber estado completamente equivocado igual, ¿no? O sea, digamos... No, está bien, pero quiero decir que no había la exigencia del cuerpo presente. Claro, lo que él dice es para hacer una lectura de Schreber no necesito que esté Schreber acá. No significa que es un tratamiento como así, claramente. Sí, pero no le exigió a Schreber que se puede o no hacer una lectura del psicoanálisis, sino se le puede practicar el psicoanálisis. Bueno, no sería lo mismo. Se puede hacer una lectura de Joyce, puede hacer una lectura de Lewis Carroll y no están los tratamientos. Sería otra cosa. Acá se está discutiendo otra cosa. Ok. Parece. Me parece que la biología lacaniana entonces sería un nuevo desarrollo donde lo importante es la sintomatología a partir de los acontecimientos del cuerpo. Pero más biología, desconozco absolutamente la biología, pero no sé si se trataría de... Si se tratase de biología incluso. Si un biólogo podría decir. Yo les recomiendo el libro... Un biólogo, por ahí no tiene nada que ver ni siquiera con la biología. Es la idea de que partes del cuerpo... Es que el libro... Es que es... La verdad es que eso no lo tengo muy claro, pero lo que sí te podría decir es que la forma de argumentar en el libro también es rara, porque empieza todo un desarrollo criticando la cuestión biológica, como diciendo, no, bueno, la biología en realidad no se ha dado cuenta de ciertas cosas, y después se introduce, y como en las citas, ¿entiendes? Y después aparece Lacan, y ya ahora al final era biología lacaniana, y no se entendió muy bien cómo, pero apareció. Pero claramente lo que sí podría decirte es que la biología lacaniana sería una especie de crítica a la biología como disciplina, ¿sí? Que en Lacan hay una noción romántica, como les leí hace rato, que produce un antibiologismo. La pregunta que quizás queda por responder es cómo ese antibiologismo después evoluciona en una biología lacaniana. Eso no lo sé. La verdad es que no lo sé. Igualmente para mí hay algo más importante todavía en torno a esto que les acabo de leer, y es que Miller fundamenta estos argumentos, que les acabo de leer literalmente, en el seminario 20 de Lacan, ¿sí? En Ancor. Y es una cosa muy rara porque
precisamente en Angkor, Lacan afirma dos cosas. La primera, que de un cuerpo no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Y lo segundo, que para mí me parece notable, es que el goce, en el seminario 20 de Lacan, el goce tiene por causa material, formal, eficiente y final al significante. Entonces, eso para mí es realmente lo que es interesante de... La prediscursiva, el 20 también está eso. ¿Cómo? No hay ninguna realidad prediscursiva. Sí, también. Pero es notable cómo con ese seminario, que aparentemente, por lo menos para mí, dice cosas diametralmente distintas, pero lo que sí es cierto es que Lacan dice cuerpo viviente, en un punto que no tiene nada que ver con este tema. Pero él dice cuerpo viviente, entonces a veces siento como si se tomara esa frase y luego se utiliza, como dice Lacan, en el seminario 20, el cuerpo viviente, y yo digo después cualquier cosa, ¿no? Claro, lo desconflictúa y hace lo que quiere con eso, correcto. Sí. Es una forma interesante de persuasión. Como que vos terminás el argumento y decís, no sé en qué momento apareció todo esto, pero es como si tuviera que ser aceptado. Básicamente esa idea. Desactiva totalmente Lacan. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque el argumentar a partir del cuerpo viviente, sacada del contexto, que ahora no lo tenemos presente, en relación a las dos citas que leíste, es desactivar, digamos, el carácter, digamos, enfático que tiene, ¿no? Es que Lacan dice cuerpo viviente, y dice el goce es del cuerpo viviente, pero después dice, pero un cuerpo, del cuerpo del que se goza, la sustancia gozante, solamente es un cuerpo que se corporiza significantemente. Claro. El cuerpo viviente también. Sí. Es interesante acerca de la causalidad psíquica. Ajá. ¿Qué es la causalidad psíquica de la locura? Entiendo que esa referencia dice que cuando fue a presentar su tesis, lo que él dice es la locura, la causalidad de la locura son pensamientos. Y el que le estaba tomando la tesis le dijo, bueno, vamos a las cosas serias, vamos a hablar en serio. Y acá dice, no, son pensamientos. Y en relación a eso discutía con Henry A., psiquiatra de esa época, que él ubicaba los procesos psíquicos y las dificultades o irrupciones de los procesos psíquicos, según Henry A., en el funcionamiento de los órganos interiores debajo o dentro del tegumento de la piel, ¿no? Bueno, y él justamente criticaba, en relación a que eran pensamientos. Es que quizás es como vos decís. Eso atañe, es rara la palabra, la expresión, pero atañe a la significación misma del ser. Las ideas y los pensamientos. La significación misma del ser. Quizás es como vos decís, pero yo no estoy capacitado para responder la pregunta, pero quizás es una idea muy imaginaria de biología. Sí. No lo sé, pero quizás va por ahí la cuestión, ¿no? Lo que sí está claro es que la perspectiva de Miller queda clara, ¿no? Es decir, y también queda claro que por lo menos desde ese marco teórico, el psicoanálisis no se puede practicar por internet. Digamos, lo que les trato de compartir es de lo que me puse a investigar para ver si se podía o no se podía, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque justamente por estos argumentos que les acabo de compartir, ¿no? Entonces, bueno, ahora me gustaría pasar a otro punto, y es que me gustaría leerles una cita de Slavoj Žižek del día 19 de abril del 2016, en una entrevista, no es una entrevista, es parte de una clase que él está dando, y hace una crítica muy interesante justamente a esta idea de real de Miller, ¿sí? La pueden encontrar en YouTube, la entrevista. Bueno, es un poquito extensa, pero la cita hoy la vamos comentando. Dice entonces Žižek: pero yo tengo otro problema con Miller. 2 puntos. La búsqueda de Miller por lo real puro, fuera de lo simbólico. Ese real aún no manchado por lo simbólico, que le atribuye a Lacan, creo que tiene que ser abandonado. Trágicamente, Miller se aproxima mucho a Deleuze en esto. En un modo muy deleuziano, repitiendo literalmente la fórmula del antiedipo, Miller habla de lo verdadero inconsciente. Perdón, lo leí mal. Del verdadero inconsciente preedípico, abajo del freudiano. Como si primero tuviéramos el movimiento puro preedípico de las pulsiones, y como si solo en una posterioridad lógica no temporal esto se ordenara. Por eso yo decía pre.
ordenado por elucubraciones simbólicas, forzado por la camisa de fuerza simbólica de la lógica binaria, de la ley paterna, de la castración, de la estructura normativa, de dos identidades sexuales, etc. De acuerdo con Miller, incluso las fórmulas de la sexuación de Lacan caen en esta categoría. Ellas son un esfuerzo por agarrar, por simbolizar lo real, imponiéndole una lógica binaria. Mi punto aquí, y este es el argumento fuerte, mi punto aquí es muy simple, mi reproche a Miller, 2 puntos. Sería muy bueno para él leer a Lacan un poquito. Porque desde una perspectiva lacaniana, hay algo terriblemente mal con esta línea de razonamiento. 2 puntos. Miller pasa directamente de lo real como naturaleza, que sigue su ritmo regular o sus reglas, al real puro, sin reglas. Lo que pierde aquí es, pienso, precisamente lo que Lacan llama lo real. Ahora llegamos a un punto crucial, incluso filosófico. Lo que Miller hace aquí es algo contra lo que Lacan nos advierte todo el tiempo. 2 puntos. Esta idea de que lo real tiene algún tipo de presencia sustancial por fuera de lo simbólico. Y que posteriormente nuestra razón, nuestro logos, está cargado de un desesperado empeño secundario de simbolizar, pero la clave es que es secundario el empeño, ¿no? De dar sentido, de introducir orden en este real. Punto y seguido, afirmo que este real sería algo como la cosa en sí kantiana, una fuera puramente irregular. Para Lacan, lo real no es algún tipo de presencia sustancial fuera de lo simbólico, lo real es un obstáculo inherente, una imposibilidad inscrita en el orden simbólico en sí mismo. Lo real es totalmente inmanente, lo real es algo por lo que toda simbolización falla, pero no es un obstáculo externo. Lo real es la imposibilidad inmanente propia del orden simbólico. Lacan lo dice literalmente, lo real es un impasse de formalización. ¿No? Entonces, la sensación que me da es que la crítica que Zizek plantea a Miller apunta justamente a todo lo que nosotros desarrollamos hoy. A cómo hay una idea claramente milleriana de un real presimbólico que después se ordenaría con la llegada del significante, bla, bla, bla. Bueno, no se ordenaría, sino se desordenaría, ¿no? Pero que dice Zizek que eso en Lacan no está, que eso no es Lacan, y que eso es Lacan nos hace la advertencia de que eso es sería un grave error de interpretación de él, suponer esa respuesta. Y más bien, es un planteamiento kantiano para Zizek. Hay un libro editado también por Miller de una serie de conferencias que se llama Lacan. No sé si lo han... Hoy te faltaron, hoy intentamos nada más que los Goy. Acá porque es año nuevo. Ah, ok. Pero con Niku trabaja ese tema. Ah, bueno. Hay un... En ese texto también hay como una introducción de Miller a las conferencias y básicamente hay una especie de equiparación, como si la teoría de Kant y de Lacan tuvieran puntos en común. No sé si la tienen o no, solo lo menciono. Con Niku tiene un texto de Kant con Sade también. Está por ahí en las revistas de número. Buenísimo, lo busco entonces. Bueno, básicamente lo que quería era citar a un psicoanalista que no fuera Alfredo, criticando esa idea de real presimbólico. Me parece que la clave del argumento de Zizek es que esa idea es de Miller, no es una idea de Lacan, que no la van a encontrar en Lacan, y que es una idea profundamente kantiana sobre la cosa en sí. Y la imposibilidad del lenguaje para nombrar la cosa en sí, ¿no? Es decir, la cosa en sí existe, pero nada del lenguaje la puede abarcar, entonces no podemos saber de ella, sino como... Incognoscible, decía. Claro, sí. Que igual sigue restando la pregunta, que le pido al final, si me ayudan a responderla, de qué función tendría eso incognoscible en el dispositivo, y sobre todo, qué nivel de intervención del analista podría modificar eso. O como lo dice Miller, podría simbolizar eso, ¿no? Eso resta ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido, en como ha sido expuesto, las categorías de real, simbólico e imaginario de los lacanianos son intuitivas. Se acomodarían bien al sentido común, porque lo real es el cuerpo consistente,
Ese es un cuadro que hace Alfredo, después se lo escribo si quieren. Lo real sería el cuerpo consistente, lo imaginario sería la imagen de ese cuerpo que nosotros vemos en el espejo, y lo simbólico sería toda la abstracción que surge del hecho de vivir en un mundo del lenguaje, la operación quirúrgica del significante y demás, ¿no? Obviamente que si ustedes lo rastrean en Lacan no lo van a encontrar así jamás. Lo que van a encontrar es una idea completamente inversa, ¿no? Es decir, lo real, empezamos por lo imaginario, digamos. Lo imaginario sería lo consistente, lo simbólico sería lo que genera agujero en la consistencia, y lo real sería lo que existe de ese agujero. Y ahí creo que la cosa ya no es tan intuitiva, sobre todo porque no se entiende agujerear y tampoco se entiende qué significaría existir el agujero. Creo que eso es bastante más complejo. Igualmente, no considero necesario traer todas las citas donde Lacan dice precisamente lo contrario a esto. Supuse que ustedes las conocían, pero igualmente traje una cita donde me parece que todo el tema se resume bastante bien. Y es un poco una argumentación del seminario 23 y del trabajo con nudos que hace Lacan, porque me parece que lo que está de fondo es un poco la intención de preguntar qué tipo de existencia tiene un nudo, ¿no? Claramente no es una existencia sustancial, porque les explico un poco la cita y ahora la leo. Lo que dice Lacan es que un nudo es lo que se forma con la cuerda que forma el nudo, pero estrictamente hablando, el nudo no es la cuerda. No sé si... El nudo se forma con la cuerda, pero el nudo no es la cuerda. Y siento que en esta cita que proviene del seminario 23, la clase 13 de enero, perdón, no, de la clase del 13 de enero del 76, creo que queda todo bien explicado. Lo cito y vemos. Dice Lacan: ¿qué es lo que quiere decir la consistencia? Eso quiere decir lo que se mantiene junto. Y es precisamente por eso que esto está simbolizado en este caso por la superficie, porque pobres de nosotros, solo tenemos idea de consistencia por lo que hace bolsa o trapo. La bolsa y el trapo es una de las formas que Lacan tiene en su enseñanza para referirse al cuerpo, ¿no? Sigo con la cita. Es la primera idea que tenemos de ella. Incluso el cuerpo es como piel que retiene en su bolsa un montón de órganos que lo sentimos. En otros términos, esta consistencia muestra la cuerda. Aquí viene la idea. Esta consistencia muestra la cuerda, pero la capacidad de abstracción imaginativa es tan débil que de esta cuerda mostrada como residuo de la consistencia, que de esta cuerda excluye el nudo. Ahora bien, es sobre eso quizás que puede aportar el único grano de sal del que al fin de cuentas me reconozca responsable. En una cuerda el nudo es todo lo que existe, en el sentido propio del término, tal como lo escribo. Es todo lo que existe, que también es la forma de escribir Lacan la cuestión de la existencia, propiamente hablando. De manera que el nudo propiamente hablando no constituye su consistencia, porque de todos modos hay que distinguir consistencia y nudo. El nudo existe, existe al elemento cuerda, cuerda consistente. Entonces, tenemos la cuerda consistente y el nudo existe a esa cuerda, ¿sí? Y en ese sentido el nudo no es consistente, porque lo consistente sigue siendo la cuerda. ¿Me siguen o...? Sí. Seguro. Siempre tengo una duda ahí con respecto al uso de nudos y la cuerda. Por el caso específico del número de T centímetros, la unnoted number, supone una materia que no puede atravesar la otra materia. Eso es lo que no me queda, es puramente matemático. Félix. Sí, no, pero sí es matemático. Lo que pasa es que, o sea, el nudo, igual, si quieres lo charlamos al final, porque te voy a interrumpir y no sé si... Bueno, sí, me falta poquito, ¿no? La verdad me falta muy poquito. Si querés termino y explicás. Pero igual aprovecho Dale. la palabra para decir algo que me pareció bastante interesante. Cura Cancina tiene un libro que se llama Mostrar la cuerda. Y obviamente viene de esa cita. Ajá.
Pero ella propone que mostrar la cuerda, básicamente creo que es mostrar la cuerda, dos puntos, la clínica psicoanalítica, o la clínica psicoanalítica con nudos, algo así, no me acuerdo del subtítulo. Bien. Pero básicamente ella ahí propone, incluso con el título, que de lo que se trata es mostrar la cuerda. Cuando justamente lo que Lacan está diciendo en esa misma cita, leyendo 10 palabras después, es que no se trata de mostrar la cuerda, ni se trata de la cuerda, sino que se trata del nudo. Es que eso es a lo que yo me refería con que es algo notable, y también me gustaría que lo discutiéramos al final. Igual de todos modos, el nudo existe a la cuerda, no existe a la nada. No, claro. Existe la cuerda. Es necesaria la consistencia de la cuerda. Claro. Exactamente. Pero ¿qué es lo real en Lacan? Esa es la pregunta. ¿Lo real es la consistencia de la cuerda o lo que existe a ella? Lo real solo no va. Manuel tiene un punto ahí. Lo real va con lo imaginario y con lo simbólico. Ajá. No habría real sin imaginario y sin simbólico. No habría nudo sin cuerda. ¿Pero todo es todo? ¿Todas las cosas son real, simbólico, imaginario? No puedes pensar un registro por separado. Esa es mi posición. Ah, ok. Me parece que Lacan también a veces se desliza para los registros, ¿no? Incluso hoy quien plantee la trenza se le van a armar como registros separados. El nudo me parece que permite pensarlo más bien juntos. Okay. Pero en esta cita no es sin la cuerda, y no es sin la consistencia imaginaria, lo real. Claro. No, de hecho existe a ella. Por eso, hay que tener cuidado con Entonces eso. es homorfismo, porque si no... Pero la consistencia no sería la consistencia imaginaria, no sería una consistencia de la cuerda. Expresa algo de En ese sentido. Pero esperen, uno a la vez, porque... No, Espera. ¿Cómo decías? Lo que dice Manuel Sí. es que el nudo matemático Sí. está expresando algo de la cuerda, que es la misma pregunta que me hago yo, por ejemplo, con el nudo con el número de desanudamiento, que Sí. implica que esto es necesario. Ajá. No puede atravesar un solo y no atravesar un solo. Sí. Que eso no sé si ahí me hago bien. Eso es lo que creo que lo mismo, que el cuerpo biológico no tenés eso. Tenés no hay nada en el lenguaje que exprese el cuerpo biológico, es isomórfico. En cambio en la cuerda, sí. El nudo tiene que tener número de desanudamiento isomórfico, la cuerda real. Ok, es que mi pregunta, sí, entiendo la idea y también entiendo la tuya, pero mi pregunta es, a ver, en Lacan, lo consistente, ¿cómo se escribe en el nudo Borromeo? Esa es mi pregunta, ¿entienden? una cosita. Entonces yo pienso, ahora te dejo solamente, yo pienso que lo consistente acá tendría que ver con lo imaginario, o sea, la cuerda sería del índole de lo imaginario, lo real existiría esa cuerda y sería el nudo. Sin duda. Yo lo que noto es que aquí hay como una forma contraria de leerlo. Yo lo leo como Miller supone que lo real es el cuerpo y en cambio lo imaginario es una imagen especular de ese cuerpo. Eso es básicamente lo que quería. Pero sí. No, me parece que va en la misma línea de lo que estás diciendo, si es que lo entendí. Yo recuerdo que entre las propiedades que establecen el nudo, es decir, le otorga como propiedad al imaginario la consistencia. Sí. A lo simbólico la insistencia y a lo real la existencia. Entonces uno se preguntaría, ¿la existencia a qué? Yo diría que es la existencia a la cuerda, ¿no es cierto? Yo creo que en la cita se lee esa idea, sí. Por eso me parecía que estaba en la misma línea de lo que vos decías. Y la articulación simbólico-imaginario hace existir aquello que paradójicamente anuda, que es lo real. Es decir, que la cuerda, es decir, que ninguno de los tres es, por así decir, independiente del otro. Y solos son impensables. Ajá. ¿No? Y que lo real es producto de la articulación simbólica imaginaria, ¿no es cierto?, que lo hace existir como imposible, ¿no? Como imposible lógico, digamos. Bueno, supongamos que eso fuera cierto, que no lo sé, pero supongamos que eso fuera cierto, aún así esa no es la idea de Miller. La idea de Miller sigue siendo... No, real previo. Claro, real previo al significante, y algo de goce resta ahí, por eso no se puede, bla, 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 ¿no? Lo que digo es que quizás hay dos teorías distintas. Y que en una teoría lo que bloquea el problema del psicoanálisis por internet, que es la falta de lo real del cuerpo puesto en la sesión, no genera el mismo problema en la otra teoría. Porque en la otra teoría
mejor dicho, en la otra teoría, el cuerpo y la imagen del cuerpo están en la misma categoría. Es igual de virtual, como decías al principio, es igual de virtual la imagen que lanza el gadget tecnológico que el cuerpo del psicoanalista que entra todos los días al consultorio. No sé si me doy a entender con esta idea. Dirías que todos los imaginarios son iguales. No sé, yo... Serían todos los imaginarios. Sí, no sé qué serían todos los imaginarios. Ahí está planteando una imagen y la imagen del cuerpo como equivalente. Todo es virtual. Claro, para mí todo es virtual, exacto. O por lo menos, lo que diría es, por lo menos no hay uno más virtual que el otro. ¿No? O sea, todo sería virtual. El uso del diván podría pensarse, digamos, como un ejercicio de esa virtualidad, en el sentido que se suspende la confrontación de los cuerpos y queda ahí flotando lo que se dice. Sí, hay que ver. En ese caso es incluso mejor. Exactamente. Exactamente. No, pero mejor si no se ven. Porque pareciera... Escriben, porque es imaginario todavía, si te manda una carta. Mejor por teléfono. mejor porque se Y porque se destacaría más como el significante, digamos. Claro, Puramente se plantea que el diván es como para restar imagen. Claro. Incluso pareciera que hasta sería mejor. No Y sé. dentro de la perspectiva milleriana sería restarle presencia real al analista, el uso del diván, por lo cual hay una contradicción ahí. Mejor No que sea sé. presencia, pero en el diván no lo puedes ver. Es que eso no sé, porque no sé qué significa En el presencia. momento de saludar, Pero es que presencia no es que te vea tampoco, no sé bien qué es como estar ahí, eso no lo tengo claro, eso me gustaría que lo debatiéramos al final. ¿Sí? ¿Tenías? Ah, bueno. Buenas noches. Bien, bueno, entonces termino y pasamos a todo lo de los nudos y todas las dudas que me surgieron a mí. Básicamente lo que quería plantearles es este punto, que siento que hay, en una teoría es muy claro cómo el psicoanálisis por internet no se puede, por una razón muy clara, que no es tan clara en la otra teoría, porque no da la sensación de que este cuerpo biológico, por llamarlo de alguna forma, fuera tan necesario en la teoría de Lacan, como por ejemplo sí lo es en la de Miller, para que el dispositivo psicoanalítico funcione. Ahora, constantemente en la obra de Lacan van a encontrar la noción de cuerpo y la noción de presencia. Pero cuando ustedes se ponen a hacer el mismo rastreo que yo hice con lo de Miller, pero en lo de Lacan, nunca termina de quedar del todo claro que ese cuerpo sea algo en el orden de lo prediscursivo, incluso con argumentos como el Seminario 20, de que no hay nada prediscursivo, pero la sensación que da es que cuerpo, por lo menos en el Seminario 20, que es donde Miller sustenta su biología lacaniana, la sensación que da cuando uno lee a Lacan es que ese cuerpo es un cuerpo que se corporifica de forma significante, ¿no? Y ese goce, que es el goce del cuerpo y que es el goce del cuerpo del otro, en el Seminario 20, estrictamente está causado en su sentido material, en el sentido final, y bueno, las otras dos causas de la física de Aristóteles, en un sentido estrictamente significante. Entonces, no sé, no logro entender bien cuáles son las dos articulaciones, pero sí veo claramente que no son parecidas, y me da la sensación, ustedes ahora me dirán si sí o no, que la segunda no tiene el mismo problema que la primera para el psicoanálisis con Internet. Quizás habrá otros problemas, ¿entienden? O sea, yo no estoy diciendo que bueno, hay que practicar psicoanálisis por Internet. Lo que estoy diciendo es que lo que yo encontré, que los colegas argumentan en contra de la utilización del psicoanálisis en Internet, cuando uno lo analiza bajo la luz de la teoría de Lacan, no se verifica. De hecho, la unidad imaginaria también es un efecto simbólico y puede no producirse ese efecto de unidad. Puede no acontecer ese efecto de unidad. Tiene que estar, el espejo Sí. busca el espejo, el ojo simbólico, etc. Tiene que existir determinadas condiciones simbólicas para que se produzca o no se produzca la unidad como tal. Porque si no se pensaría que la unidad también es algo en términos imaginarios ya dado. Es que yo siento que la idea es claramente que ya es dado. Claro. Lo único que hace es poner un espejo y ese espejo refleja el organismo. Pero a mí la sensación que me da es que ese organismo ya estuviera armado. Yo te planteo una pregunta. Porque para mí sí, planteas como que hay otros problemas, solo que no son tan claros. Sí. En ese mismo seminario del 23, me parece que es el 23, que plantea que la pulsión, digamos, ya volviendo para los cotidianos, sería el goce, la pulsión, básicamente todo lo mismo, es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Sí. ¿El eco en qué cuerpo? Claro, esas son las... Exacto. ¿Cualquier cuerpo? El eco
eco en el cuerpo de la pantalla o el eco Por eso te pregunto si todo imaginario es el mismo, si todos los cuerpos virtuales, todos son cuerpos virtuales y son lo mismo. ¿Habría algún cuerpo que resuena? De hecho, justamente después de eso va a decir que hay un cuerpo que resuena porque tiene ciertos orificios, y lo más importante es la oreja porque no se cierra. Eso sería la cita completa. No cualquier cuerpo tiene orejas. O sea, hay una cita de cuerpos. Respecto a esto que mencionas, Lacan en la primera clase de RCI habla de precisamente de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo y una máquina? Pues también es un cuerpo, ¿no? Y lo que dice ahí es que, bueno, que lo que los distingue es la debilidad mental. Y dice que la debilidad mental está introducida por la lengua, ¿no? Es decir, y de ahí articula algo en razón de la mentira. O sea, que hay algo ahí del orden de la mentira que distinguiría un cuerpo, digamos, imbécil mentalmente, de otro cuerpo como una máquina. Eso por un lado. Y por otro lado, para ti te quería decir, sí. ¿qué opinión te merece la cuestión, digamos, tan importante que dice Lacan en el seminario 11 sobre que la presencia del analista, digamos, que el concepto de inconsciente no es sin la presencia del analista? ¿Has pensado en eso? Sí, sí, es sumamente interesante porque, digamos, yo en ese problema noto lo mismo que en los otros problemas que cité. El Miller claramente presenta, vos te dicen, ¿y se puede psicoanálisis por internet? No, porque en esa era la presencia. Que practican análisis por Skype. Y el argumento dice que no tienen argumento, dice que... Sí, yo no encontré ni un texto de un psicoanalista milleriano que dijera, ya ni siquiera que diga, lo sustente por qué, que diga que lo hace. No sé, no encontré nada. Quizás hay, no sé. ¿Pero qué decías de la presencia del analista? Claro, que muchos de los argumentos que encontré para no practicar psicoanálisis por internet es decir, no, porque se requiere la presencia del analista. Y cuando hurgas un poco, presencia significa básicamente la... Pero Lacan lo dice. Sí, no, pero es que... ¿Pero qué es presencia en Lacan? Presencia no es estar... Sí, no, pero por eso te estoy preguntando, tú que estuviste investigando. Sí, no, yo siento que no, digamos, te lo responderé así. O sea, ¿qué opinión te merece? No hay ninguna razón para creer que la utilización del concepto presencia en el seminario 11 refiera al cuerpo biológico. Eso es lo que yo descubro. Ahora, lo que dice constante... el cuerpo biológico no es la presencia, o sea, no es que yo esté acá. Es lo que dice. Ajá, ese es el argumento central. Pero es que los millerianos dicen que sí. Los millerianos dicen que no se puede hacer psicoanálisis por internet porque hay algo del resto del cuerpo que no ha sido embrollado por el significante, que tiene que estar, del analista, que tiene que estar puesto ahí para simbolizar un resto de goce del paciente. ¿Y cómo lees tú entonces esta cuestión de la presencia del analista como necesaria al concepto de No sé cómo lo... Por ejemplo, en los años 60 en el MIT se desarrollaron los primeros programas de inteligencia artificial. Uno se llamaba Doctor, tenía 2 o 3 comandos, unos poquitos, y era un terapeuta. Ajá. Y le ponían a la gente, hasta ese momento, como hablaba, si no tecleaban las preguntas, le conversaban tecleando, y las 2 o 3 respuestas que tenía era más o menos la de Charlie Sheen en el capítulo donde uno que contesta es te entiendo, y genera empatía. Pero tenía 2 o 3 cosas así fijas. Y los cuestionarios posteriores, para todos los participantes del experimento, decían, tuve la sensación de estar hablando con alguien. Podría haber sido alguien, podría no haber sido nadie. Lo mismo... Está describiendo la operatoria del sujeto supuesto saber, que no es todo lo que tiene para ofrecer. Sí, eso no es psicoanálisis. No importa, ahí, sí. No importa. Está comprobado que cualquier persona que escucha cualquier entidad que produzca cualquier sujeto supuesto palabras, saber. ni siquiera significantes, no hay conciencia, no hay nada ahí. Eso es lo más importante. La presencia es solo eso. Pero eso no es psicoanálisis, eso no es inconsciente. Yo pienso que... El inconsciente son las reglas del lenguaje, el inconsciente es un renato, no hay nada que sea. Sí, está bien, pero para que haya inconsciente tiene que haber de la captación. No, Yo- el inconsciente ya está, que estás hablando ya del inconsciente. No necesariamente. O sea, creo que si Lacan habló de apertura del inconsciente y de cierre del inconsciente, digamos, el inconsciente tiene que ver con que haya otro que lo sancione. En grano. Yo propongo, por ejemplo, que tomando... Bueno, pero entonces no depende de que una máquina diga te entiendo, te entiendo. ¿Qué ver se juega el Skype? No sé. La presencia analista no es un individuo. Yo creo que eso es lo que hay que resolver. No, yo no estoy diciendo eso, solo le estoy preguntando cómo entiende, ya que está investigando este tema,
esta cuestión tan importante como... Sí, sí, la presencia. Esto que dice Lacan de la presencia del analista, el requisito sine qua non para el Sí. concepto del inconsciente. Federico, también vos estarías confundiendo un cuerpo con la presencia de un individuo si decís que no tendría que estar el cuerpo porque eso sería la presencia, no haría falta porque eso sería la presencia del individuo. Estás valorando el cuerpo con la presencia del individuo. Estás haciendo esa homologación al hacer la crítica también. No hace falta Yo- que haya ni siquiera que una conciencia, porque no hace falta que haya una conciencia, no hace falta nada. Solo el conjunto significante que esté articulado de manera tal que Vos estás proponiendo que este sea un doctor robótico hacia su análisis. sí, por supuesto, una inteligencia artificial es lo mismo que la inteligencia No tuya. entiendo por qué proponen que eso es un psicoanálisis. No depende de No todo el cuerpo resiste, por ejemplo. Sí, no sé, pero igual... No sé si no, tú no estarías argumentando en contra de que haya o no ¿No? análisis por Skype, sino más bien de la idea de que la presencia sea homologada a lo que los millerianos llaman cuerpo biológico. Exactamente. Eso fue básicamente toda la argumentación que di hoy. Ahora, yo pienso que para poder responder tu pregunta, por ejemplo, yo creo que hay varias cosas que están claras y cosas que no. Bueno, no importa, para dar un comentario sobre lo que pienso de esto, yo diría, por ejemplo, podemos partir de aceptar que para que haya inconsciente necesitamos la presencia de un analista. Entonces creo que tendríamos que pensar qué significa presencia, ¿no? Cuando tengamos resuelto qué es presencia, quizás podríamos preguntarnos si a través de los medios digitales podríamos brindar presencia o no podríamos brindar presencia. Yo creo que si a través del medio digital no podemos brindar presencia, entonces el psicoanálisis en el sentido lacaniano no sería posible a través de Internet, pero si la respuesta es que sí, quizás sí. Eso es básicamente lo que... Y lo único... Sí, sí lo he pensado. Y además agregaría que no hay ninguna razón, por lo que yo lo leí justamente para hoy, ¿no? No hay ninguna razón en el seminario 11 para pensar que presencia significaría esto que decía Miller hace un rato. Básicamente eso es lo que dice. Bien, Félix, no sé si quieras contarnos lo de los nudos o si hay algún otro comentario o pregunta. Te hago un intercambio. Ah, mejor dale. Estaban hablando, a ver, a mí me parece un poco problemático decir que están hablando de los otros psicoanalistas sin proponer algo. Entonces, quería darle un poco de jugar al abogado del diablo. Sí. Entonces, con algo que dijo Manuel, me parece que sería importante pensar, porque pareciera a veces que estuvieras hablando de un simbólico autónomo, por decirlo así. Entonces, Manuel te está preguntando cómo así si están anudados los tres. Tú lo que estás diciendo es que no hay real presimbólico. Pero entonces, la pregunta sería si habría un simbólico pre-real. Pienso que no. Pienso que no. Claro, que sea previo. Yo creo, lo que pienso es que hay varias citas de Lacan que podrían utilizarse para decir que sí. Como por ejemplo, el otro está desde antes, lo primero es el... ¿Cómo? Autonomía de lo simbólico. Sí, pero no solo autonomía, también creo que Félix se refiere como una cuestión temporal, ¿no? Yo pienso que hay ciertas citas de Lacan que podrían llevarte a decir que sí. Quizás la idea más interesante sería pensar que en realidad ninguno es cronológicamente anterior, sino que en el momento de aparición ya está armado el nudo. Pero habría que buscar un poco más. El universo tiene existencia previa a la aparición de los simbólicos. Ninguna. ¿A qué se refiere esa pregunta? No sé. Pero si no contexto, no entiendo cómo lo entiendo. Yo también es real. El universo material tiene existencia. Pero eso no es lo real. A que hubiera algo simbólico antes que lo real milleriano. No, a lo real milleriano. Yo dije lo real. Antes de lo real lacaniano. Claro. Eso no existe en lo simbólico porque es parte de las reglas de los simbólicos. ¿Y lo simbólico sí existe antes? Esa es la pregunta. Lo que aquí se plantea es que sí, Es una que sola no. cosa, porque es ese aparato simbólico que Aquí se plantea que sí. Me parece la respuesta más interesante. No, que sí, que no. Aquí se plantea acá. También había una Que hay un tercer simbólico elemento. previo y que al mismo tiempo los tres. Hay un tercer elemento que es el imaginario, que también está en el mismo momento. No es el simbólico real y después efectos imaginarios. Exactamente. Sí. No, pero Sí, la sí. estructura es Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No hay algo No, pero antes, eso no creo. es lo tiene que ser con la carta robada. Porque todo en el mismo, está todo en el mismo trato. No está separado de ningún lado.
siquiera todo lo que nos quedan habría de realidad lo del universo anterior no sé qué. No, porque parecía que se refería a la realidad material. ¿Vos pensaste algo? ¿Te parece que se puede, no se puede? ¿O encontrás alguna desventaja? Yo lo que... Sí, varias cosas pienso sobre eso. A ver, yo pienso que están los analistas que no lo practican porque piensan que no se puede. Están los analistas que lo practican y nunca se pusieron a pensar si se puede o no se puede. Entonces, para mí realmente lo interesante es poder ver si en estos autores que nosotros usamos de referencia hay algo que pudiéramos utilizar para responder la pregunta. Creo que ese trabajo hay que continuar haciéndolo. Yo particularmente practico, pero me parece que mi experiencia personal en ese sentido no justificaría nada, porque habrá pacientes que les va bien, pacientes que les va mal, analistas que les va bien, analistas que les va mal practicando por internet. Para mí lo realmente fuerte es si podemos encontrar algo en estos textos que nos dé cuenta de si se puede o no se puede. Y básicamente lo que yo encontré es que no se puede, pero por ciertas razones específicas de la teoría. O sea, que no se debe. No, que no se puede. No es psicoanálisis, porque en la milenaridad mileriana. No es psicoanálisis porque no tenés la presencia real del analista, que lo que permite es simbolizar el resto de goce que no fue simbolizado. Entonces eso no sería psicoanálisis. Sería una psicoterapia o alguna otra cosa que no sé bien qué habría que preguntarle a Miller, pero lo que creo es que ese problema que en un paradigma es problemático, en otro paradigma no es tan problemático. Ahora, seguramente en este nuevo paradigma surgen otros problemas. Pero, por ejemplo, es una hipótesis. Si son los mismos problemas que surgen todos los días en el consultorio, el problema como tal no está en Internet. Esa es la cuestión, yo digo. Hay que ver si son los mismos problemas, si no son los mismos problemas. Un segundo. Acá la intervención de Roberto Hernández. Primero te felicita por el planteo. Gracias, muchas gracias. Pues pregunta, ¿cómo examinamos las posibilidades de la vía epistolar? Les cuento, con mejores argumentos mediante tu presentación, que en una conexión en tiempo real con o sin imagen es posible establecer el dispositivo analítico. ¿Es una afirmación? Sí, la segunda es una afirmación. Lo primero es la pregunta, ¿cómo examinamos las posibilidades de la vía epistolar? Es que es la misma pregunta. ¿Cómo examinamos la vía de todas las veces que atendemos a los pacientes también? Porque también, seguramente ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, en que ustedes pueden recibir a un paciente en su consultorio y aún así que no haya psicoanálisis, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta clave cada vez va escalando más hasta el punto que nos preguntemos un poco la pregunta que decía Félix hace un rato, y bueno, llegamos a preguntarnos qué es psicoanálisis, cómo se practica el psicoanálisis. La verdadera pregunta, solamente para limitarnos a este problema, es si el medio digital funciona como estorbo o no funciona como estorbo. Porque si no funciona como estorbo, tenemos los mismos problemas que ya tenemos todos los días cuando atendemos pacientes, cuando pensamos el psicoanálisis, cuando tenemos un montón de dudas, como las que planteaban ustedes. Esas dudas no son propias de Internet, ¿entienden? Entonces quizás esa misma duda que ustedes tienen, también de discusión, podemos tenerla si ustedes atienden en el consultorio o si atienden pacientes a través de Skype a un tipo que vive en China. Pero lo mío estaba limitado a ver si se puede practicar o no se puede practicar por Internet. Eso es un poco la idea. La pregunta no podría ser ¿se establece la transferencia o no se establece la transferencia? Por ejemplo, me parece que es una gran pregunta. Porque me parece que es un poco el eje, ¿no?, de un análisis. Sí, seguramente hay varios ejes que podríamos mencionar, pero por ejemplo, esa sería una gran pregunta. ¿Se establece o no establece? ¿Afecta que establezca o no afecta? Porque quizás, insisto en lo mismo, quizás se establece o no se establece, igual que se establece o no se establece en el dispositivo presencial, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, creo que es una gran pregunta. No, nada, me hacía preguntas, incluso, ¿qué diferencia hay en que alguien te diga, mire, yo lo consulto porque padezco, y del otro lado el analista le diga, cuénteme, ¿cómo es eso que le está pasando? ¿Qué se lo haga dentro del consultorio o por Skype? Esa es la pregunta. Exacto, esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Y si esa diferencia impide que nuestra práctica se lleve a cabo. Yo, por los colegas que conozco que trabajan, y trabajan bastante con esto de Ok. Internet,
decía que el problema aparece en punto a la cuestión de la transferencia. Y que y intenta resolver esa cuestión pidiendo que el paciente cada tanto venga, depende de dónde viva, ¿no? Y esté en el consultorio. ¿Y resuelve eso el problema? Aparentemente, no sé si lo resuelve o no, pero en todo caso, parecería que por testimonio del personalista, que empieza a darle consistencia a una transferencia que antes parecía como demasiado chile, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué esa tiene más consistencia que la otra? No lo sé. Ah, bueno. No lo sé. ¿Vos te compraste la tabla de la consulta Chile? Sí, la compré, pero la dejé ahí impresionada. Porque ese es un buen ejemplo también. Sí. Para mí que remito que pruebo el libro, leer un libro físico, de papel, Sí. o leer en una tablet. Sí. Porque en ese sentido que dice que son un hábito, se hacen en la tablet y empezás a leer seguido, que es un hábito que traes social, tecnológico, es un hábito. Sí, sí. Cuando empezás a leer en la tablet, Lo ves excelente. Y lo que dicen estos colegas, perdón, en el terreno de los testimonios, es que el trabajo por Skype los cansa mucho más. Ah, mira. Él quiere decir esto. ¿Y por qué? ¿Saben por qué o no lo saben? No. Te preguntan. ¿Por Skype está la cara? Sí, no, por Skype cansa mucho más que estar con un paciente en el diván en el consultorio. ¿Cara a cara? Igual la cámara le van mirando a la pared. Los que yo conozco, los testimonios que yo conozco, es que han sacado la imagen. O sea que el suspender la imagen nos ponemos en el mismo terreno de usar el diván en el consultorio. Yo tenía yo estaba supervisando un paciente que tenía todos los pacientes por Skype. Y me decía que se iban con los pacientes. Claro. Por Skype. Sí, sí, sí. O sea, el paciente de otro lado en el diván, Sí, sí. Claro, se acostaba en y... el cuadrado. La cama. Y solo por audio, digamos, se hablaban solo por audio. Sí, vino 2 veces, bueno, no vino a supervisar más, pero algo habrá pasado ahí. Pero digamos, te contó que era solo por audio, Sí, no, por con la pantalla. pero ponía la pantalla mirando a la pared. ¿No? No, el tipo creo que se recostaba en una cama, no me acuerdo, ahora fue hace 10 años, hace 5 años. 6. O sea, lo que él veía, interesante, o sea, lo que él veía en su pantalla en la lista era Es lo que no quería que el paciente lo vea a él. pero él veía el cuerpo Tendido. Veía lo que veía, sí, sí, ¿no? Como que sí. Ah, mirá qué interesante. Igual con lo de los Y no fue libros porque del tenía que Kindle ir. Quería por Skype. y el libro físico, creo que nos da una buena Analogía. un modelo analógico, porque al fin y al cabo, si quieres leer el soneto 100 de Shakespeare, lo puedes leer tanto en un libro físico como en un Kindle. Es decir, el texto va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido sería igual. ¿Sí? No habría diferencia. Pero si quieres, el olor de un libro no sería eso. Entonces, No. si estás buscando leer el soneto de Shakespeare, sería lo mismo. Si estás buscando el olor, sería diferente. Entonces, por eso me parece muy valioso que estés dividiendo la pregunta en dos cosas diferentes. Una, si es lo mismo o no, que me parece que igual al responder que es lo mismo sería insostenible. No, claro. Sería casi ridículo. Claro. Pero por otro lado, la otra pregunta que me parece más interesante es si eso es lo esencial del psicoanálisis o no. Exactamente. Es decir, si eso impide o no hacer un psicoanálisis. Exactamente. Me parece que la idea de la dificultad en la transferencia, si no está presente el analista, presente en el sentido Del cuerpo. del cuerpo presente, es porque en relación a la transferencia se piensa el sujeto supuesto saber como un saber que supone un sujeto, pero un sujeto, como dice la policía, Un individuo. un individuo, una persona. Si se piensa en la transferencia como un saber supuesto al tipo que está ahí, sí, no. Pero no tiene por qué estar ahí, puede estar ahí. No está, sí, No, no digo sí. la dificultad que a veces está en pensar la transferencia. Pero, y a ver, y eso es otra cosa que también dijiste que me parece importantísima. Que una cosa sería que es más difícil hacer psicoanálisis por Skype, y otra cosa es que sea imposible. Puede ser que sea dificilísimo, de hecho, puede ser que haya 30.000 millones de casos donde no se logró. Exactamente. Eso. Pero eso no lo hace imposible.
Exacto, y quizás hay uno donde se pudo. Esa pregunta, la respuesta a estos testimonios provisoria dice lo siguiente: no es lo mismo, pero se puede. Exacto, pero eso Y aseguran proponía. y eso es por lo, no es lo mismo y no alcanzan a especificar la diferencia, no alcanzan a... Pero igual me parece que la diferencia es muy fácil. La diferencia es si hay a quien le puedo pegar o no. Pero es que yo lo que pienso... Sí. Pero ¿por qué? Para que sea una diferencia así. Es que para mí eso... Bueno, que lo ve, Es que Félix, es que a eso se reduce en realidad. Por eso el argumento del cuerpo biológico de los millerianos. Y una dificultad en lo que se entiende desde Miller. Puede ser una dificultad. Eso es una imposibilidad. Digo, Desde Miller es una imposibilidad. Si muchos pacientes se enrolan en esta forma de pensar milleriana, van a tener una dificultad. ¿Sí? Pero creada por esta misma teoría. ¿Entendés? Sí, y los analistas igual. Claro. Pero en el contexto en que lo plantea Félix es importante porque es lo mismo que nos preguntamos cuando pensamos si el psicoanálisis se puede practicar en un hospital o no, cuando pensamos si el psicoanálisis se puede practicar en niños o no. ¿Entienden? Solamente que las preguntas van cambiando, pero siempre nuestra reacción es la misma. Hay un montón de tipos que dicen no. Hay un montón de tipos que dicen ¿por qué no? Ese es el planteamiento. Yo creo que, como decía, no sé, el nombre de ella, el tema de la presencia del seminario 11, que es lo que decías vos, Juan, ¿qué quiere decir hacer psicoanálisis? Claro. No siempre, yo creo que sí. La presencia del psicoanalista creo que es el discurso del analista, punto. No hay otra cosa, no hay otra presencia del analista. Bueno, puede ser. Es decir, es la ausencia que está. Es el objeto. Si vos lo planteás así y lo tomamos como un protocomentario, eso no genera problema con el dispositivo tecnológico. Obstáculos vamos a tener haciéndolo en el baño, en la habitación, por Skype, por lo que sea. Hacer psicoanálisis ya es un oficio imposible. Y la misma pregunta con respecto al sexo virtual. Exactamente. Pero lo que digo es que los analistas que yo revisé sus artículos tienden a tener una idea un poco como si lo novedoso de la situación les diera cosa. ¿Entienden? O sea, suponen, por ejemplo, que... Eso, disculpa, se llama juvenoia. Es la palabra que Ah, es utilizado para eso. Juve y al final de paranoia, digamos, juvenoia. ¿Y qué significaría? El miedo A lo nuevo. a las novedades. Bueno, eso tenemos mucho nosotros. Hay un texto de Malestar en la Cultura que Freud hace referencia a los avances tecnológicos de manera bastante pesimista. Quizás en algún punto tenga que ver con esa tradición de pensamiento. También está el seminario 17 para pensarlo, la letósfera y las letosas, como para ver que, porque Lacan también tiene así algunas presiones sobre ello, y es bastante taxativo en función de eso. El letosas es también en función de engaño y alienación más pronunciada. Sobre la idea del gadget, por ejemplo, también. Sí, Entonces habría que ver si, como nos estamos abonando a cierta alienación, no en el sentido milleriano, pero también a cierta alienación que por la vía de la abstracción y de la ciencia y demás. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos problemas que se abren cuando queda resuelto el problema de, bueno, no es un problema de lo real del cuerpo, del goce, no sé qué. Eso estamos todos de acuerdo. Exacto. Y ahora que estamos todos de acuerdo, creo que se abre una serie de problemas que hay que seguir pensando para ver si la práctica se puede o no se puede por Internet. Lo único que yo quería plantearles es ver que en general, en el ambiente de los colegas, ese punto es un punto de tensión. Cuando vos lo analizás de Lacan, ya no es un punto de Yo concuerdo tensión. con la mayoría que me pareciera que estamos de acuerdo que no es un problema si se puede o no se puede, porque efectivamente hay gente que lo hace. Digamos que según la teoría de Lacan está claro que se podría, solo que pensar las limitaciones que ofrece hace avanzar la teoría o hace pensar mejor. Estoy completamente de acuerdo. Pensar mejor que es imaginario. Estoy completamente de acuerdo. Y demás. Coincido. La presencia del analista se podría entender como su lectura ahí. La manera de decir, bueno, acá está. Normalmente si vemos la presencia del analista como presencia de un analista, porque ahí está lo que decía él también. No es lo mismo. Yo creo que tiene que ver con el nombre de la. Porque si no, yo hago con una máquina. Pero si podría ser, si te lo presentan en una página de internet que te presente un analista, ¿no? Que te presenta fotito, todo, que la descripción. No, pero vos decías de hacer con una máquina. Y después, cuando Claro, y es una máquina. lo haces online, te responde Siri, asistencia virtual. Pero vos no sabes, vos pensás que es el analista con todos los premios, todo Por eso, pero es el analista que yo elijo. Vos lo elegís porque lo ves en internet, ves el currículum y te responde Siri. Puede funcionar, porque no hay, como vos decías, un discurso que se presente que en realidad es lo que vos decís, la ausencia.
en teoría puede funcionar. Habría que pensarlo más, dijo. Plantear todas estas dudas que ustedes plantean, planteárselas a la teoría a ver si se sigue sosteniendo. Y quizás llegamos a un punto donde digan no. Que esta idea de real y todo eso va más allá de Miller también. Es todo el ámbito psicoanalítico. Menos algunos pocos. Menos ¿Encontraste algún psicoanalista que esté de acuerdo con esta posición? Zizek. Claro, por eso. Slavoj Zizek. Justo es un filósofo. ¿Con cuál posición? ¿La de internet o la de red? Que sí se puede por internet, porque... Ah, no, ni uno. Que lo sustente, no que diga yo lo hago, porque que diga yo lo hago un montón. Pero que tenga un texto de por qué lo hace, con un par de citas medio serio, no. Lo teoriza, lo justifica, no se encuentra. No, yo no encontré. O sea, sí, bueno, ahí tenés tu primer libro, tu próximo Por internet se va. Bueno, muchas gracias a todos.